tentación del Señor Jesucristo. Entonces él fue bautizado, recibió el Espíritu Santo sin medida, como nos lo recordaba mi mami ahorita en el resumen, y dice, e inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Yo quisiera que por favor vamos a leer en Lucas, si quieres Gis, que estás aquí más cerquita, Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Este relato de la tentación del Señor Jesucristo se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Más detallado en Mateo y en Lucas, nosotros vamos a leer ahorita el pasaje de Lucas porque ahí tiene unos detalles que quiero resaltar, pero ya en el resto de la exposición vamos a mirar es el orden que le dio Mateo, ¿listo? Pero es básicamente lo mismo, o sea, en los dos, tanto en Mateo como en Lucas, habla de en las tres esferas en las que fue tentado el Señor. Entonces, Gis, regálame por favor ahí la lectura de Lucas 4, del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Esa versión está chévere, tiene incluso como más detalles de los que estamos mirando, pero igual los vamos a contemplar ahorita en la exposición de hoy. ¿Qué podemos ver, digamos, cuando nosotros, a mí me gusta siempre como ver lo que la misma palabra dice, la suma de la verdad? Marco nos da unos pequeños detalles, pero igual si sumamos todo lo que vemos en los tres evangelios, vamos a ver más o menos a grandes rasgos las siguientes características. Las que vamos a mostrar no son todas, pero son unas cosas que quiero que nosotros veamos. Lo primero era que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque acaba de pasar el bautismo. Ahí nos dice que Jesús recibió el Espíritu Santo, como lo vimos hace 15 días, él lo recibió sin medida, entonces estaba lleno del Espíritu Santo. Y fue el mismo Espíritu quien lo llevó al desierto. O sea, esto era algo por lo que era necesario que él pasara. Ya vamos a ver por qué. Aquí, en algunas, si uno mira la suma de la palabra, nosotros nos damos cuenta que él fue tentado durante los 40 días. No fue que él estuvo ayunando, pasaron 40 días y cuando terminaron los 40 días, él ya con hambre fue tentado ahí. No, o sea, esta es como una muestra de las tentaciones que él tuvo durante los 40 días. Fueron 40 días de tentación y como en debilidad humana, porque tenía hambre, ¿sí? Ayunó los 40 días y tuvo hambre. Al final de que ocurrió toda la tentación y me gustó la versión que Gis leyó, dice que cuando ya agotó todos sus recursos, ¿ustedes creen que todos los recursos del enemigo se agotaron ahí? En ese momento sí, ¿por qué? Porque fueron 40 días como de batalla y Jesús en una condición de debilidad humana. Entonces, al final, cuando ya el diablo ya se quedó sin recursos, en ese momento, después de 40 días de estar luchando con él, el diablo se apartó de él por un tiempo que fue, es otra cosa, no quiere decir que después de eso ya no fue tentado nunca más, dice que por un tiempo. Y al final, no recuerdo cuál de los dos evangelios es que lo dice, pero dice que al final, cuando él tuvo esa victoria, vinieron los ángeles y le servían, que eso fue algo que, algunas características a grandes rasgos de este hecho como tal. Ahora, la tentación de Jesús, después de haber sido aprobado por el cielo en el Jordán, o sea, en el bautismo, vino la embestida del infierno. Después de la paloma, el diablo.
fue algo que ocurrió así, casi que seguidito. El hecho de que Jesús fuera lleno del Espíritu Santo no lo eximió de los rigores de la tentación. Hubiese sido muy extraño que el diablo le hubiera permitido al Mesías iniciar la misión que lo distribuiría a él sin intentar desviarlo de su propósito. El diablo sabía perfectamente que él era el que lo iba a derrotar. Entonces era muy extraño que él no intentara ponerle trancas, ponerle trampitas y estorbar, poner impedimentos. Hubiese sido muy extraño que el Señor no hubiese sido tentado. Entonces aquí inició como tal el registro de todas las tentaciones que él empezó a tener una vez ya iba a empezar su ministerio, el ministerio que precisamente iba a destruir al diablo. Eso es algo que dice Oswald Sanders en el libro que estamos teniendo como base para estas exposiciones. Ahora, quiero que veamos algo en cuanto al lugar o en cuanto al entorno en que tienen escenario estas tentaciones. Dice, la tentación vendrá independientemente del entorno, de las circunstancias o la vida monástica. ¿Por qué quiero hacer claridad aquí en esto? Porque hay ustedes han visto de pronto estos monjes que se apartan a esos lugares que son bonitos, rodeados de naturaleza, sin contaminación en cuanto, digamos, a las personas que están todo el día meditando, que están quietecitos. Eso, ellos consideran que eso es una manera o una estrategia para que ellos puedan alejar de la tentación. De esa manera no van a estar contaminados con el pecado y van a tener una vida como más de santidad. Pero esto, que es la vida monástica, no nos va a librar nunca de los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús estaba apartado en el desierto y allí fue tentado. Entonces eso no es ninguna garantía, no es de esa manera que nosotros nos vamos a librar de la tentación. Es más, nunca nos vamos a librar de la tentación. La victoria no depende del ambiente, no depende que yo mejor me voy para una montaña. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes a veces se sienten en sus luchas y empiezan a tener como todas estas cargas y dicen, yo mejor me voy por allá para una finca sola, sin personas, sin nada, allá no voy a tener tantos sufrimientos, tantas tentaciones, allá de pronto voy a tener una vida de santidad, voy a estar leyendo, voy a estar orando, voy a estar alabando? De pronto en algún momento algunos de nosotros hemos pensado eso. Pero resulta que la victoria frente a la tentación no depende de esas circunstancias que a nosotros nos estén rodeando. ¿Por qué? Porque Adán lo tenía todo. Adán tenía el exuberante tenía absolutamente todo, no tenía que preocuparse de absolutamente nada, no estaba en debilidad humana, contaba con absolutamente todos los recursos, con un entorno maravilloso, no tenía vecinos que le hicieran ruido, que le pusieran música, que lo tentaran, que lo pusieran a pelear, no tenía absolutamente nada y sucumbió ante los ataques de la serpiente. Por el contrario, el segundo Adán, el Señor Jesucristo, estaba en el desierto, con hambre, alejado, solo, y él pudo obtener la victoria. Entonces ya vemos que la clave de la victoria no está en el ambiente, en las circunstancias, en nuestro entorno, en el lugar, sino que vamos a ver en qué se basa la victoria que el Señor Jesucristo tuvo frente a la tentación y que Él también nos lo dejó también a nosotros como recurso. Entonces, aquí quiero que recordemos algo de lo que hemos visto, no solamente en las reuniones de mujeres anteriores, sino también en las reuniones que los varones nos han estado impartiendo los domingos. La impecabilidad de Cristo. ¿Qué significa la impecabilidad? La clara enseñanza de la Escritura es que Jesús fue impecable, sin mancha, no pecó ni pudo haber pecado. Quería que recordáramos esto. Y esto fue otro tema en el que quiero que meditemos un poquito, les voy a hacer unas preguntas y quiero que piensen un poquito ahorita en el escenario que les voy a mostrar a continuación, donde nosotros vemos las condiciones en las que el humano, cualquier ser humano, puede encontrarse frente al pecado. Entonces, quiero que analicemos lo siguiente. Les voy a mostrar acá 3 panoramas y ahorita vamos a ver qué hay detrás de cada puerta, ¿sí? Hay 3 condiciones en las que o un ser humano o varios seres humanos pudieron haber estado en esta condición, ¿sí? La primera condición es no poder pecar. Vayan pensando, por favor, quién no podía pecar, ¿sí? Van pensando. La segunda condición es poder no pecar. ¿Qué significa eso? Que no tengo pecado o que estoy aquí como en una condición en la que tengo la autoridad de no pecar, ¿sí? Y la tercera condición es no poder no pecar, o sea, peco porque peco, nada que hacer, ¿sí? Entonces quiero que piensen, más o menos les voy a dar unos segundos, 5, 4, pero quiero que por favor traten de meditar en esto. ¿A quién ustedes pondrían detrás de esas puertas?
¿O a quiénes pondrían ustedes detrás de esas puertas? No poder pecar. ¿Quién no podía pecar? ¿O quién? Eso, la primera. Espere que no empezó a abrir las puertas. La segunda, poder no pecar. ¿Quién tenía la capacidad de no pecar? Vamos a ver. Y en la tercera, no poder no pecar. O sea que no tiene la capacidad de no pecar. Su naturaleza es pecar y pecar y pecar y nada que hacer. ¿Sí? Entonces, la primera, no poder pecar. No podía pecar. ¿Quién? Vamos a ver qué hay detrás de la primera puerta. El Señor Jesucristo. ¿Y quién más no puede pecar? Los que ya son salvos. O sea, estoy hablando de un panorama antes de la segunda venida del Señor. Entonces, las personas que son salvas y llegan al paraíso, estas personas pues ya no pueden pecar tampoco. Ahí se cerró su ciclo en el cual podían hacer obras, ¿sí? Entonces ya, hasta ahí. Pero entonces quien no podía pecar era el Señor Jesucristo. No tenía esa capacidad de pecar. Ahora vamos a ver qué hay detrás de la segunda puerta. Poder no pecar, o sea, tenían la capacidad y tenían la autoridad de decidir no pecar. ¿Quiénes? ¿O quién? Vamos a ver qué hay detrás de la... Adán y Eva antes de la caída. Antes de que Adán y Eva cayeran, ellos tenían toda la autoridad y toda la potestad de decidir no pecar, porque habían sido creados sin pecado, ¿sí? Y ahora la tercera condición, no poder no pecar, o sea, que no puede dejar de pecar, no tiene esa condición que tenían Adán y Eva, que ellos podían decir, yo decido no pecar, no, esta tercera condición no tiene esa capacidad, peca porque peca. Todo ser humano, todo ser humano. Nosotros nacimos de nuevo y dejamos de pecar. Todo ser humano, con Cristo o sin Cristo, todo ser humano, ninguno de nosotros, en ninguno de nosotros está la capacidad de no pecar. Todos nosotros pecamos porque pecamos. Entonces ahora vamos a ver, quería que viéramos estas tres condiciones para ver nosotros en cuál nos encajamos. ¿En cuál creen ustedes que encajamos nosotros? En la última. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de decir, no, es que yo no voy a pecar hoy. No voy a pecar durante los siguientes 5 minutos. Nosotros no tenemos esa capacidad y vamos a ver el Señor qué aliento nos deja, qué esperanza nos deja, qué herramientas nos va a dejar ahora que nosotros nos encontramos en esta condición. ¿Listo? Ahí se acaba el recorderis, entonces ahora sí, continuamos. Hay algo que el hermano Gino denominaba como el tridente de Satanás. ¿Qué es el tridente? El tridente es el trinche ese que nosotros vemos que tiene 3 dientes. Tridente, 3 dientes, ¿sí? Entonces, el hermano Gino lo denominaba así y es algo que nosotros podemos ver en Primera de Juan 2:16. ¿Qué dice allí? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces, ese es como las herramientas, o bueno, sí, como las armas que utiliza el enemigo para atentarnos a nosotros o para atacarnos a nosotros, que van a verse representadas en esas 3 esferas, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a ver entonces, los vamos a ver en este orden, que es el orden en que nos presenta las tentaciones Mateo. Primero los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Y vamos a entender un poquito qué es lo que significa cada una de estas cosas, cómo las venció el Señor Jesucristo en este ejemplo que nos quedó registrado tanto en Mateo como en Lucas. Y vamos a ver en qué consiste cada una. Primero, los deseos de la carne. En otras versiones que son de pronto un poquito más antiguas, incluso en la Reina Valera también nosotros lo vemos, no en este versículo, pero sí vemos esta palabra, la concupiscencia. Entonces recuerdan que César nos explicaba en reuniones anteriores qué significa la concupiscencia. A ver, Jexy sabe, que tiene ahí los apuntes. Pero espere que estoy buscando. Deseo legítimo y desordenado, o un deseo pecaminoso. Exacto. La concupiscencia es un deseo ilegítimo, desordenado o un deseo pecaminoso. Nosotros en otras versiones vemos esto de la siguiente manera. La concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida y la concupiscencia de los ojos. Aquí nosotros lo vemos como el deseo,
Pero si nosotros digamos que tomáramos, digamos, más profundamente lo que significa, serían como los deseos pecaminosos de la carne o los deseos desordenados e ilegítimos de la carne, los deseos desordenados e ilegítimos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos aquí la concupiscencia de la carne o los deseos desordenados de la carne, ¿cómo también lo podemos entender? Como el deseo de disfrutar las cosas. O sea, como algo que me trae placer, algo que yo puedo disfrutar. Eso es lo que significa los deseos. Sí, vamos a ver, es que vamos a ver cómo se utiliza, cómo digamos, cómo el enemigo nos ataca con ese tridente, utilizando los deseos de la carne que de cierta manera son legítimos. Entonces, son cosas, exacto. Y esta es una tentación, digamos, cuando lo vemos en el Señor Jesucristo, fue una tentación que fue hecha en el aspecto físico. ¿Cuál fue la tentación cómo lo atacó el enemigo? Diciéndole que convirtiera las piedras en pan, ¿sí? Entonces, los deseos de la carne, que significa el deseo de disfrutar las cosas, fue una tentación hecha en el aspecto físico. Jesús estaba hambriento. Satanás lo tentó en su apetito, el cual es un deseo legítimo, ¿sí? ¿Tener hambre? ¿Tener hambre es pecado? No, listo. La tentación era razonable, pero engañosa. Pocos o tal vez ninguno de nosotros hubiese detectado aquí el veneno de Satanás. Imaginémonos esta escena. Satanás se acerca con su máscara de bondad y le dice a Jesús, ¿por qué no transformas estas piedras en panes? El deseo de comer es un regalo de Dios. O de gustar de las cosas no es un regalo de Dios. Lo es. Es algo inofensivo. Y tú, como eres el Hijo de Dios, ¿por qué no usas tu poder para satisfacer ese legítimo deseo? ¿Quién hubiese detectado que ahí había algo de Satanás? Era un dice, no, pues sí, pues tengo hambre y tengo poder, pues ¿por qué no convertir? Y ya, se me quitó el hambre. Vamos a ver qué le respondió el Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que cada vez que sintamos hambre tenemos que decir lo mismo? Vamos a ver por qué el Señor le respondió eso al enemigo justo en este momento. Algo que quiero aquí hacer un pequeño paréntesis también es que todo lo que el Señor Jesucristo citó, nosotros lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Entonces aquí ustedes van a ver las citas para que después lo puedan comprobar. En Mateo, en Lucas, que es donde se registra cómo el Señor utilizó, pero también vamos a ver en Deuteronomio, cuando ustedes tengan tiempito allí en su casa, en Deuteronomio el Señor Jesucristo estaba citando lo que decía el Antiguo Testamento para defenderse de los ataques del enemigo. Aquí el foco, o sea, porque les digo que cada vez que nosotros sintamos hambre, entonces vamos a decir, no, yo no voy a comer porque eso no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es lo que pasa? Si recordamos, dice que el Señor fue lleno del Espíritu Santo. Y inmediatamente después fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que él que estaba haciendo con ese ayuno estaba obedeciendo un mandato específico que el Padre le había hecho. Entonces, haber convertido en ese momento las piedras en pan hubiese sido una desobediencia a algo que el Padre le había hecho. Por eso él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Porque en este momento lo que en realidad se está atacando con satisfaciendo este deseo, que de cierta manera era legítimo, lo que se estaba atacando era la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Listo? En labios de Jesús, esas palabras expresaron la plena confianza de que el Padre supliría todo el pan que necesitara en el tiempo y modo de Dios. O sea, él sabía que estaba obedeciendo al Padre porque le está diciendo, ve en ayuno al desierto porque era necesario que fuera tentado. Pero sabía que en el momento que la tentación acabara o que la prueba acabara, ya en el tiempo llegara, él iba a suplir el pan. Entonces, si él hubiese hecho lo contrario, hubiese desobedecido la voluntad de Dios, no se hubiese sometido a la voluntad de Dios. Jesús rechazó usar su poder como Dios para satisfacer sus deseos naturales. De haberlo hecho, había usado poderes que sus hermanos no podrían usar. Si él nos está dando ejemplo de cómo vencer la tentación y él tenía el poder de convertir las piedras en pan, automáticamente uno dice, no, pero pues yo cómo voy a vencer. Pues él, claro, pues porque él era Dios, pues él podía, pero yo no puedo hacer eso. Entonces automáticamente nos hubiera dejado una desventaja que como en una, algo inalcanzable para nosotros. Si él hubiese operado ese milagro, habría hecho inalcanzable su discipulado. Ninguno de nosotros hubiese podido haber logrado eso. Porque aquellos que no poseen tales poderes como los que tenía el Señor, deben obtener el pan con el sudor de su frente. Recordemos que él no dejó de ser Dios, sino que él, teniendo sus poderes, decidió no utilizarlos para poderse someter a nuestra misma condición y podernos dar ejemplo de cómo vivir y cómo vivir en esta vida en victoria. Entonces,
si él los hubiese utilizado, pues automáticamente ya no hubiese sido semejante a nosotros como él lo hubiera dicho. ¿Sí me hago entender? Listo. De haber convertido las piedras en pan, habría satisfecho los deseos legítimos de una manera ilegítima. Él prefirió permanecer hambriento que apartarse de la voluntad de su padre, porque igual sabía que en algún momento él le iba a suplir. Ese es el primer diente de ese tridente, que es como los deseos de la carne, que ya lo vimos. Ahora vamos a ver la vanagloria de la vida, que básicamente es el deseo de hacer cosas. El anterior era el deseo de qué, pero el deseo de qué, de disfrutar las cosas. Los deseos de la carne, lo que no podemos disfrutar. Y aquí lo vimos en el ejemplo de comer, pero hay muchas otras cosas que la carne disfruta y que son, digamos, legítimas, pero las podemos estar satisfaciendo de manera ilegítima. Ahora, este segundo, que es la vanagloria de la vida, es nuestro deseo de hacer las cosas. No sé si a ustedes les haya pasado que de pronto usted sabe que tiene que en algún momento esperar en el Señor, pero usted no espera y empieza a hacer. ¿A quién no le ha pasado? Sobre todo a nosotros las mujeres, ¿no? Somos más impacientes, vemos que las cosas están ahí, no podemos a veces no podemos quedarnos quietos en lo que el Señor nos mandó, sino que tenemos que empezar a hacer cosas. Entonces, digamos que de cierta manera esta vanagloria de la vida es ese deseo de hacer cosas y puede verse representado en muchas otras más, ¿no? Y esta fue una tentación en el aspecto mental, porque básicamente lo que usted hace es porque antes ya lo maquinó, lo pensó, ¿cierto? Aquí, ¿cómo nos dice la Reina Valera? Dice que él fue llevado al pináculo. La versión que leyó allí dice que a una parte alta, y eso es precisamente lo que significa pináculo, como la parte más alta, como una columna, no sabemos exactamente qué era, pero era una parte muy, muy alta del templo. Jesús es llevado al pináculo, que es como una cima, una cúspide del templo. Josefo, que era un historiador judío, Josefo afirma que cualquier persona que hubiese estado allí en ese lugar sentiría vértigo, pues no se conseguía ver el fondo de aquel abismo. Él dice que había una parte específica en este templo donde si usted se asomaba era un abismo tal que no se lograba ver el fondo. Entonces era imposible sentir como ese vértigo y fue precisamente allí donde el diablo le llevó a Jesús para ser tentado. Lo llevó allí y ahí fue donde se ejecutó esta segunda tentación. La intención de Satanás era que él se arrojara desde allí. Lo había podido llevar a algún otro lugar, digamos, donde arrojese ahí donde hay gente, o donde por lo menos se veía el piso. Al parecer, el sitio donde fue llevado, que es lo que se presume, era precisamente allí donde al mirar hacia abajo prácticamente no se podía ver el fondo, era un abismo como muy grande. Satanás ahora, en la anterior tentación que vemos, que él dice, busca como los deseos legítimos, pero en sí le estaba buscando es algo como razonable, ¿cierto? Aparentemente. En esta segunda, el diablo es más astuto, porque ya empieza a citar partes de la escritura. Entonces vemos que aquí Satanás toma parte de lo que nosotros conocemos hoy como el Salmo 91 y le dice, salta ahora de aquí, porque luego no dice la palabra que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces vamos a ver cómo le responde el Señor. Bueno, antes de eso, aquí, si ustedes ven aquí, resaltamos la parte de que en todos tus caminos. Sí, dice que a tus ángeles que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. Pero la acrobacia no es uno de los caminos de Dios. Y más de esa manera, sin un arnés, sin nada. O sea, algo que, digamos que humanamente es hasta ilógico, pero a veces uno se puede sentir tentado, no, pues si el Señor me va a guardar, pues yo le hago. ¿Sí o no? Entonces, la acrobacia no es uno de los caminos de Dios. Además, es interesante que a pesar de que el enemigo cita una parte del capítulo del Salmo 91, no citó específicamente el versículo que sigue después donde se profetiza la misma destrucción del diablo. O sea, si hay alguien que le fascina descontextualizar los versículos, es al enemigo. Y no, acuerden que nosotros tenemos que ver todo el contexto para ver si en el momento en que tomamos un versículo, la interpretación o lo que estamos diciendo va acorde a todo el contexto. Por un lado le dice al Señor, bueno, sí, si te arrojas de aquí, pues los ángeles te van a guardar. Pero inmediatamente el versículo después dice, viene diciendo que hollarás al cachorro del león y al dragón. O sea, ahí se estaba de cierta manera profetizando su propia destrucción, pero eso él no lo citó. Él citó lo que necesitaba utilizar en ese momento de una manera descontextualizada. ¿Y qué le contesta el Señor? Él le dice, bueno, escrito está que los ángeles te ayudarán.
Y el Señor le dice, pero escrito también estás, no tentarás al Señor tu Dios. Esto de cierta manera no, esto era tentar al Señor. Porque a menos de que Dios le hubiera dado una instrucción específica a Jesús de que hubiese hecho eso, él no lo iba a hacer solamente porque sabía que el Señor le iba a proteger. ¿Sí? Eso era tentar al Señor. Y que en sí, ¿qué es lo que se está, o sea, con esta tentación, qué es lo que se está no, atacando? ¿Qué es lo que se está atacando? La confianza en Dios. Él estaba confiado, él sabía, pero entonces, sí, a veces nosotros mismos de nuestra propia voluntad y tratando de tentar a Dios, a ver, ¿será que lo que me dijo es verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Lo tentamos de esa manera, en realidad lo que estamos es como dudando del Señor y estamos atacando la confianza que tenemos en el Señor. Y aquí el Señor sabía que no tenía por qué dudar ni por qué tentar al Padre de esa manera. Esa fue la segunda tentación. La respuesta del Señor reveló claramente que actuar de esa forma no sería fe. O sea, si él hubiese hecho eso, no es, ay, si es que yo tengo tanta fe que yo sé que los ángeles me van a guardar. Eso no sería fe, sino presunción. Presumir de algo que ni siquiera Dios le había asegurado que iba a pasar, sino que él lo iba a hacer solamente de su propia voluntad. Él se rehusó a ir más allá de los límites que el Padre había puesto. Entonces, hay muchas verdades que nosotros vamos a encontrar en la palabra, pero el Señor no nos va a llevar a experimentar todas esas verdades solamente por capricho nuestro, porque entonces yo quiero y entonces el Señor está obligado a obedecer todos mis caprichos, las cosas que a mí se me ocurran, no, eso sería, no, eso ni siquiera es fe, eso ya sería como empezar a jugar, como poner a, lo que pasa con el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Como poner a Dios como siervo mío, porque entonces yo lo digo y Él lo va a hacer, no, eso, Él es Dios, no nosotros. Jesús no se había puesto en una situación de peligro así como la que el enemigo le estaba pintando de una manera tan presuntuosa, sino solo lo haría si hubiese sido la expresa voluntad de su padre. Si el padre le hubiera dicho, ahí sí lo hubiera hecho, pero de lo contrario, ¿para qué lo tenía que hacer? Solamente como para darle contentillo al enemigo. Bueno, sí, no, él no tenía que demostrar en ese momento que los ángeles le iban a guardar, él lo sabía. No tenía que ponerse en una situación de peligro para demostrarle al enemigo que lo que Dios había hecho era verdad. Y vamos a ver el último diente de ese tridente con el que el enemigo nos puede atacar, que son los deseos de los ojos. Entonces hagamos aquí un recorderis. Los deseos de la carne, o sea, como el deseo de disfrutar las cosas. La vanagloria de la vida, el deseo de hacer cosas. Y los deseos de los ojos, el deseo de obtener cosas. Pero acordémonos que aquí estamos viendo es como esa parte de los deseos desordenados o los deseos pecaminosos, tanto de hacer, de disfrutar, como de obtener las cosas. Y este ya fue una tentación en el aspecto espiritual. Los deseos de los ojos. Entonces aquí, ¿qué hizo Satanás? Satanás le muestra a Jesús los reinos del mundo con toda su gloria. Se los muestra en un momento. Debe resaltarse aquí que Jesús no le contradijo a Satanás cuando Satanás le dijo, te daré aquí todos los reinos. El Señor no le dijo, pero los reinos no le pertenecen a usted, no. O sea que el enemigo estaba diciendo algo cierto. Los reinos de este mundo, digamos que él es el que tiene ese dominio, él es el príncipe de este mundo. Entonces, digamos que de cierta manera sí le pertenecían a él. Jesús no le contradijo en esa parte. En esta tentación que estaba haciendo el enemigo, Satanás le estaba ofreciendo a Jesús una corona sin espinas. O sea, le estaba ofreciendo inmediatamente algo para que él no tuviera que pasar por todo ese camino de la cruz, sino que él se los iba a dar. Él quería evitarle el camino de la cruz. ¿Cómo le responde entonces el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué creen ustedes aquí que está atacando esta tentación? Piensen ahí un poquito. El foco de esta tentación es darle a Dios el lugar que solo a Él le pertenece. Y si ustedes lo piensan, digamos, si el enemigo le está ofreciendo al Señor Jesús, le está ofreciendo los reinos y toda la gloria, ¿de qué manera puede estar atacando ahí el primer lugar de Dios, cierto? Ustedes pensarían, pero si me va a dar los reinos, pero yo sigo sirviendo a Dios, ¿cierto? Pero acuérdense de la última partecita de cómo tentó el diablo a Satanás. Te los daré todos si postrado me adorares. Porque se los está dando de una manera fácil, gratis, sin que se los ganara, de cierta manera. ¿Y cuál era el precio que tenía que pagar? O sea, tampoco era tan gratis. El precio que tenía que pagar era empezarle a adorar a él.
Entonces, aquí el verdadero foco de la tentación, cuando nos están ofreciendo algo que de pronto queremos mucho y que queremos como ahorrarnos el camino largo para obtenerlo, en realidad, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Que cambiemos de Dios, que le demos ese lugar que solamente le corresponde a Dios, se lo demos a otra cosa. ¿A quién? Al enemigo. Y pues de hecho Jesús sí iba, o sea, cuando Jesús viniera y obtuviera la victoria, ¿qué iba a pasar? Que ahora él iba a ser el rey. ¿Sí? Jesús vino para reivindicar el reino, o sea, para quitarle esa potestad al enemigo y obtener toda la autoridad y toda la gloria del mundo. Pero él lo iba a recibir de acuerdo a la voluntad del Padre y en el tiempo por él establecido. O sea, no iba a ser tan inmediato como el enemigo se los estaba ofreciendo. Jesús sabía que tenía que pasar por un camino, que tenía que pasar por una corona de espinas, que tenía que pasar por una cruz y que tenía que pasar un tiempo hasta que todos sus enemigos fueran puestos por el estrado de sus pies. O sea, era un camino muy largo y él diría, o bueno, nosotros hubiésemos dicho, no, pues sí, más fácil así, el fin es el mismo, ¿cierto? Pero ahí estaba la trampita. Y resulta que la voluntad del Padre, aquí ustedes empiezan a ver cómo se empiezan a entrelazar todas las tentaciones, ¿no? Porque aquí también la voluntad del Padre era someterse a este camino de la cruz. Y si el Señor Jesucristo se hubiese ido por el otro lado, no solamente le hubiera quitado el primer lugar a Dios, porque ahora tendría que adorar al diablo, o sea, lo estoy poniendo en un caso hipotético porque el Señor no podía pecar, sino digamos como nosotros, digamos simulando que fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí, y automáticamente tendríamos que cambiar de Dios y nos hubiéramos ahorrado todo el sufrimiento, que es finalmente como la trampa para nosotros, ¿no? Nosotros no queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos que nos duela, no queremos pagar el precio. Y si nosotros escogemos ese camino fácil, en realidad no solamente estamos cambiando de Dios, porque ese es el Dios que nos ofrece, el Dios de la Biblia no nos ofrece una vida sin sufrimiento. Entonces, no es por ahí el camino. Nosotros tenemos que pagar cierto precio y el precio que tenemos que pagar no es rendirle culto a Satanás, ¿sí? Que era básicamente el precio que se ofrecía acá pagar por un camino más fácil. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen de esas tres tentaciones, o no, de esas tres tentaciones no, de esas tres esferas en las que Jesús fue tentado. Por eso es que aquí, no sé si ustedes hayan leído de pronto o recuerden ese pasaje donde dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y a veces nosotros creemos que el Señor Jesús tuvo todas y cada una de las tentaciones que nosotros tenemos, cada uno de los seres humanos que Él las tuvo. ¿Pero ustedes creen que eso es lógico? ¿Ustedes creen que Él de pronto tuvo todas, absolutamente todas las tentaciones que todos los seres humanos hemos tenido? ¿Ustedes creen que las tuvo absolutamente todas? ¿O creen más bien que Él fue tentado en los mismos aspectos, en estas esferas en las que todo ser humano puede ser tentado? ¿Lo mismo? Exacto, lo que pasa es que aquí cuando nosotros vemos este tridente o estas tres esferas en las que todo ser humano puede ser tentado, les voy a poner un ejemplo. Es que el Señor Jesucristo no sabe qué es subirse a un Transmilenio. El Señor Jesucristo no sabe qué es ir y que lo empujen a uno y que lo jalen a uno por una silla y que lo insulten a uno y que lo empujen a uno. ¿Y eso es verdad o es mentira? En la época él no había Transmilenio. Entonces, no es que él haya vivido y haya experimentado una a una todas las tentaciones que nosotros hemos tenido. Significa que él fue tentado en todas las esferas en las que todo ser humano puede ser tentado. Él fue tentado en todas las esferas, ¿sí? Y por eso es que él puede decir que fue tentado en todo, porque es que, ¿qué es lo que nosotros estábamos viendo? El deseo de disfrutar las cosas. ¿Quién no es tentado en el deseo de disfrutar las cosas hasta las legítimas? Como por ejemplo, aquí nos pusieron un ejemplo muy sencillo que era poder disfrutar de los alimentos. Pero ¿cuántas personas no se han desviado por tratar de tener un deseo en el placer sexual fuera del matrimonio? ¿Sí? Y es algo legítimo. El Señor no está en contra de las relaciones sexuales. ¿Cuál es el límite que nos pone la palabra? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son ilegítimas. Entonces, ahí nos damos cuenta que él fue tentado en esa esfera. Y lo que se nos dejó aquí fue una muestra, no quiere decir que fue la única tentación que él tuvo en ese aspecto del poder disfrutar las cosas legítimas. La segunda cosa que era el poder disfrutar, el poder hacer las cosas, ¿sí? Era hacer. El deseo de hacer las cosas, a veces que es en lo que nosotros más caemos.
Y todo, es que todo ser humano es tentado en el deseo de disfrutar las cosas, en el deseo de hacer las cosas y en el deseo de obtener las cosas, que es básicamente toda, o sea, toda la vida del ser humano. ¿En qué otra cosa podría ser tentado el ser humano? Solamente en esas tres esferas. Entonces el Señor Jesucristo fue tentado en esas tres esferas sin que haya vivido exactamente la vida de cada uno y ser tentado específicamente con las mismas tentaciones. Fue tentado en todas las esferas en que un ser humano puede ser tentado. Entonces vamos a verlas aquí resumiditas, esos tres aspectos, esas tres esferas. Los deseos de la carne, ¿qué significa? El deseo, el anhelo de disfrutar las cosas. Y aquí, cuál es la cascarita de acá? Que son cosas legítimas que yo puedo decir, bueno, voy a hacer mi devocional, ya tengo aquí todo listo. Voy 5 minutos y me dio hambre. ¿Es un deseo legítimo? Sí, pero ahí ya estoy empezando a ser desviada de algo que se había propuesto inicialmente. Y así puede pasar en muchas cosas. No nos vamos a detallar aquí en cada una de esas cosas, sino que vamos a ver es la esfera para que nosotros podamos identificar en qué estamos siendo atacados en determinado momento. La vanagloria de la vida es que el deseo de hacer las cosas, cuando yo quiero hacer ciertas cosas y a veces cojo la palabra y la tuerzo porque es que aquí dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, entonces esto es lícito. Empiezo a torcer las cosas ahí. Y el deseo de los ojos es el deseo de obtener las cosas, algo que yo anhelo, algo que yo deseo, bien sea algo material o algo inmaterial, que yo quiero, mejor dicho, quiero tener una visión, mejor dicho, que yo vea que se pasan las paredes, alguna cosa así que yo anhelo de obtener, algo que yo anhelo, disfrutar, hacer y obtener. Entonces, ¿cuál es la característica de cada una de estas? Entonces, los deseos de la carne básicamente se centra en satisfacer deseos legítimos, pero por medios ilegítimos o por cosas que el Señor no ha establecido. ¿Y qué se está atacando ahí? La sumisión a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo los límites y los parámetros o la protección que Dios ha puesto en su palabra. Y sencillamente me estoy yendo a cumplir deseos legítimos por medios ilegítimos. La segunda, la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que yo quiero obtener en esto? ¿Qué es lo que significa la vanagloria? ¿El deseo de qué? De hacer las cosas. Entonces, aquí que en realidad, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Producir resultados espirituales. Entonces, me voy a botar de aquí porque el ángel me va a guardar. Quiero obtener resultados espirituales por medios no espirituales, sino por deseos míos. ¿Qué estoy atacando acá? La confianza en Dios. No estoy confiando en realidad en Dios. O lo estoy poniendo a prueba, estoy tentando a Dios. ¿Sí? Ahora, los deseos de los ojos, ¿qué es el deseo de qué? De obtener las cosas. Entonces, aquí es donde se quiere obtener una herencia legal, que era lo que específicamente pasó con el Señor. Él quería obtener esa herencia legal que por derecho le correspondía, que era tener toda la autoridad del mundo, pero por medios ilegales. ¿Qué fue lo que se le propuso acá? Adorar a Satanás y obtener ya todo. Se iba a ahorrar la cruz, se iba a ahorrar el camino de espinas, se iba a ahorrar todo, absolutamente todo. ¿Y qué estoy atacando acá directamente? El honrar y adorar a Dios, o tenerlo a Él en el primer lugar como que es el lugar que a Él le corresponde. Este es como el resumen de todo lo que nosotros hemos visto hasta este punto. ¿Y qué característica? Aquí ya les di la respuesta, pero quiero jugar a hacer la pregunta. ¿Qué característica ven ustedes en la manera en que el Señor venció a Satanás? Lo dejó sin argumentos, lo dejó sin más recursos y se tuvo que ir del Señor por un tiempo. ¿De qué manera lo venció? ¿Qué fue lo que el Señor utilizó en estos? La palabra. La palabra, el Señor solamente utilizó la palabra para contrarrestar cada uno de los ataques del enemigo. Utilizó la palabra que nosotros por la misma palabra sabemos que la palabra de Dios es la espada, es con la que nosotros, ustedes mandan a un soldado sin espada y ¿qué va a hacer? ¿De qué manera va a atacar? Exacto. Entonces vamos a ver cómo usó la palabra el Señor. Oswald Sanders, en el libro que estamos teniendo como guía, resalta unas características del Señor Jesús en las respuestas que él dio, que Joseph Parker expuso. Entonces, las características de las respuestas del Señor Jesús son las siguientes. No fueron el resultado de perspicaz intelectualidad de parte de Cristo. O sea, no es que era un hombre tan pilo que él supo cómo enredarlo con las palabras, ¿sí?
tampoco fueron el resultado de la experticia, o sea, él era un hombre muy experto, ni fueron ideas súbitas o el fruto de reflexiones rápidas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que vino la tentación, él no empezó a analizarlas y mediante una filosofía muy elaborada, con una inteligencia suprema, pues porque como él era Dios, entonces de repente se inventó esas respuestas y uno dice, uy, sí, claro, ¿no? Cuánta sabiduría. Eso es lo que no son. O sea, eso es lo que nosotros no vemos en las respuestas del Señor Jesús. Tampoco tienen la marca de un genio inventivo. O sea, no es que era un hombre tan pilo que eso se inventaba cosas y eran cosas absolutamente nuevas. O sea, nunca nadie antes las había escuchado. No fueron respuestas que se le ocurrieron en el momento, o sea, algo nuevo. No. No eran argumentos abstractos o algo así que era súper difícil de entender, que solamente los eruditos súper dotados con una capacidad súper intelectual lograban entender todo ese palabrerío que el Señor dijo. No, nosotros no vemos eso en las respuestas del Señor, pero ¿qué sí vemos en las respuestas del Señor? Fueron supremamente sencillas. Eran unas respuestas supremamente sencillas que hasta un niño las podría entender. Citó versículos de la palabra que eran supremamente sencillos y versículos de la palabra que ya existían, no era algo que él se acababa de inventar. Ya estaban, ya habían sido dadas al pueblo con muchísimos años de anterioridad. Fueron citas de la palabra de Dios en la cual él meditaba de día y de noche. Que, ¿se acuerdan cuando Jersey nos exponía lo de la vida secreta? Que decía que él crecía en sabiduría y se fortalecía en los caminos del Señor. Era algo que él hacía, era algo que era su diario vivir. No era algo que se le había ocurrido en el momento, no fue una, mejor dicho, un discurso súper elaborado, súper elocuente, con palabras súper rebuscadas. Fueron súper sencillas y fueron citas de la palabra, algo que él hacía, meditar en ella día y noche. ¿Qué tenía esto? Tenía autoridad. No como si fueran argumentos expuestos para recibir aprobación. O sea, él no estaba aquí buscando la aprobación como, no, si es que, no, cuánta elocuencia, cuánta sabiduría, es algo totalmente nuevo. Las expuso de una manera simple y sencilla y con autoridad. ¿Por qué? Porque quien tiene autoridad es la palabra, no los razonamientos, ni la intelectualidad, ni la elaboración superdotada de los hombres súper inteligentes, nada de eso. Hay algo que quiero que veamos acá, ya habiendo visto las esferas de la tentación, toda la manera en que el Señor Jesucristo fue tentado, en todos los aspectos en que cualquier ser humano puede ser tentado, y ya habiendo visto esto que acabamos de ver, las características de las respuestas del Señor Jesucristo, quiero que ahora veamos las consecuencias de la tentación. ¿Qué son consecuencias? Ahí dice. El resultado. Nosotros a veces siempre tenemos en nuestra mente que las consecuencias son algo malo, ¿no? Pues asuma las consecuencias. Y nosotros creemos que las consecuencias necesariamente son resultados negativos, pero las consecuencias son el resultado de nuestras acciones. Toda acción que nosotros hagamos tiene sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que si yo estudio para el examen, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues que lo apruebe. ¿Y esa es una consecuencia buena o mala? Bueno, Es una consecuencia buena. Si yo me despierto temprano y hago todo temprano, no se me va a hacer tarde, que esa es la consecuencia. ¿Sí? Se supone, ¿no? A menos que haya un trancón bien terrible. Pero básicamente la consecuencia es el resultado de una acción. ¿Sí? ¿Qué consecuencias creen ustedes que tuvo la tentación del Señor Jesucristo? Vamos a ver. En relación a Cristo, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa tentación? Un éxito total. Las incitaciones del maligno demostraron su impecabilidad. O sea, aquí en realidad lo que se manifestó era que Jesucristo era impecable, que no podía pecar. Él entró lleno del Espíritu Santo, que fue algo que ocurrió en el bautismo. Empieza el bautismo, él es lleno del Espíritu Santo. Va al desierto, hambriento, es tentado y sale en el poder del Espíritu. O sea, que era muy necesaria, o sea, él lo que nos está haciendo es dejándonos ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. El ser llenos del Espíritu Santo, como lo veíamos al inicio, no nos va a librar de tener tentaciones, pero sí nos va a fortalecer en esto que ya hemos recibido. Recibimos el Espíritu Santo, ahora tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y una vez aprobada la prueba, volvemos de esa prueba en el poder del Espíritu. No hay ninguna otra manera en la que podamos hacer eso. Y esto fue algo que demostró el Señor. A partir de ese momento, él fue cuando ya empezó su ministerio, pero era necesario que esto ocurriera. Y en relación a Cristo, fue un éxito total,
porque demostró simplemente su impecabilidad, la sumisión que tenía el Padre, el saber que no podía pecar, la perfección de su obra, toda su perfección fue demostrada ahí. ¿Cuáles fueron las consecuencias en relación a Satanás? Una completa y deshonrosa derrota. Todos sus argumentos, todos sus recursos, todas sus herramientas no sirvieron absolutamente para nada. Fue la derrota más humillante que haya podido tener, porque está en una condición de debilidad, en un entorno que no le ayudaba. No, nada de lo que él hizo tuvo éxito en el Señor Jesús. Entonces fue una total derrota para Satanás. Cada respuesta de Jesús fue un terrible golpe aturdidor para el diablo. O sea, mejor dicho, cada golpe era una estocada que lo dejaba ahí. No podía hacer absolutamente nada. ¿Qué dice? Al final le tocó irse. No pudo hacer nada. Sus sutilezas, ¿cuáles? Las del diablo, fueron descubiertas y expuestas. Entonces aquí nada que hacer. Derrota total. Su derrota en el desierto fue un anticipo. O sea, eso, a pesar de que fue aturdidor y todo eso, no era su derrota total. Solamente fue un anticipo de su derrota final en la consumación de los siglos. Ahí él ya sabía que iba a ser derrotado, fue derrotado y será totalmente aniquilado. ¿Por quién? Por una persona perfecta, sin mancha, sin tacha. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo esa relación o qué resultados tuvo esa tentación de Jesucristo ahora para nosotros los creyentes? Ya vimos que todo ser humano, independientemente que sea creyente o no creyente, no tiene la posibilidad de pecar. Todo ser humano nace pecador y su naturaleza es que peque. Ahora, para los que ya nacimos de nuevo y recibimos el Espíritu Santo y ahora fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, ¿qué consecuencias nos quedaron a nosotros de esa victoria que el Señor Jesucristo tuvo en cuanto a la tentación? La victoria de Cristo sobre la tentación le concedió al creyente, ¿a quién? Al creyente, no a todo ser humano. Le concede al creyente la seguridad de la posibilidad de triunfo personal sobre Satanás y sus artimañas. ¿Por qué dice la posibilidad? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que no siempre vencemos al enemigo, pero ¿qué nos mostró Jesús con esta victoria? Que sí se puede vencer. ¿Cómo? Ya vamos a mirar. Lo que Jesús nos demostró es que sí se puede, que se puede vencer al enemigo. Esa victoria le concede al creyente la posibilidad de emerger de la más feroz tentación sin mancha alguna y con plena confianza de la paternidad de Dios. Cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo probados, tenemos la certeza de que mediante Él, a través de su victoria, podemos nosotros también obtener victoria. Y no solamente eso, sino que una vez que salgamos de allí, vamos a poder también tener, primero, seguridad de que sí somos hijos de Dios. Y segundo, vamos a tener como esa satisfacción de que sí pudimos salir de esa prueba sin mancha, sin tacha, así como Él también lo pudo lograr. ¿Por qué? Porque el arma usada por nuestro Señor en aquel combate está disponible de la misma manera para nosotros. ¿Cuál fue el arma que él utilizó? ¿Y qué es la palabra? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La espada. La espada. Ahí la puse. Esa, porque entonces vamos a ver qué es lo que significa esa palabra, esa espada. En Efesios se nos manda a vestirnos de la armadura de Dios. Y cuando tenemos que tomar la espada, ¿qué dice? Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa no es solamente un arma que esté disponible para nosotros, es algo que el mismo Dios nos manda que lo tenemos que tomar. ¿Cómo? Pues como lo hizo el Señor. De esa misma manera que cada vez que venía un ataque del enemigo, lo que hacía era desenvainar su espada y el pobre diablo quedaba ahí sin nada, no podía hacer absolutamente nada. Esa misma, por eso es que nosotros tenemos que utilizar estas herramientas para poder tener esa victoria que el Señor también tuvo. ¿Y qué dice también la palabra de la palabra? La palabra de Dios es como espada de dos filos. No solamente corta por un lado. Si usted atacó al enemigo con eso, por donde quiera que esa espada lo toque, va a ser su corte. No, es un arma infalible, sí. Entonces, chicas, ya para finalizar, yo creería que este versículo, digamos que nos encierra un poquito todo lo que hablamos. Aquí, recuerden
que las tentaciones, una de las tentaciones, o uno de los focos de las tentaciones del Señor Jesús era no someterse a la voluntad de Dios. Este versículo que nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? No haciendo fuerza, no haciéndome el loco, no es que no vi, no es que yo no sé, no, 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 no. No es así, no es resistir al diablo en mis propias fuerzas, sino resistir al diablo con las herramientas que el Señor nos dio. En las tentaciones que acabamos de ver, vemos cómo él diestramente, o sea, evidentemente lo que más se evidencia es que él utilizó la espada, pero sabemos que no es la única herramienta en esta armadura que el Señor nos ha dejado. Vemos, digamos, lo más evidente es cómo utilizó la espada, porque es la palabra y la vemos, es la más, otra vez, valga la redundancia, es lo más evidente. Pero es un conjunto de muchas cosas, someteos a Dios, creer en Dios, confiar en Dios, honrarle a Él porque Él es Dios, nadie puede ocupar ese primer lugar que Él tiene, que fue todo lo que el Señor hizo en esas tentaciones. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él hará exactamente lo mismo que hizo con el Señor. Huirá de vosotros, pero no bajen la guardia porque esa huida es por un tiempo. Lo que decía Gis ahorita era algo que de pronto no fue específico, pero a pesar de que el Señor Jesucristo tuvo una gran victoria en el bautismo, lo que inmediatamente vino fue la tentación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía Gis, cuando nosotros tenemos una gran victoria, no se confíen porque usted puede que acabe de tener una victoria en el Señor y de una vez llegó la tentación, de una vez viene el ataque del enemigo. ¿Y qué es lo que nosotros no lo vamos a estudiar hoy, pero como para recordar, la armadura de Dios tiene muchos componentes. Solamente uno de esos componentes, que fue el que más evidenciamos hoy aquí, fue el uso de la palabra, el uso de esa espada. Pero tenemos el casco o el yelmo de la salvación, que es que nosotros tenemos que tener certeza de nuestra salvación. Por eso nosotros insistimos constantemente. Si usted hacia usted mismo. Si usted no ha nacido de nuevo, por favor, ruéguele al Señor. Necesita nacer de nuevo. Usted solo no lo va a poder hacer. Todos somos pecadores. La única condición para empezar a luchar contra estas tentaciones, con esta mortificación de nuestro pecado que tenemos que hacer, es tener certeza de nuestra salvación para saber que tenemos el Espíritu Santo obrando a favor nuestro. La coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, que fue lo que vimos, el escudo de la fe, el calzado del Evangelio, que son cosas que con el favor del Señor en algún momento consideraremos a profundidad y que seguramente el Señor está utilizando. Si nos ponemos a analizar más a detalle las tentaciones del Señor, podemos evidenciar que Él tenía todas estas, o que Él podía habernos estado enseñando cómo haber diestros utilizando todas estas partes de la armadura, pero hoy nos enfocamos principalmente fue en cómo utilizó la espada de la justicia. Sí, creo que es la espada de la justicia, la espada del espíritu, que es la palabra. Y ya para finalizar, ahora sí, ya les prometo que ya con esto ya acabamos. Chicas, no olviden hacer la lectura de la mortificación del pecado. El libro está en PDF, está en audio, está en físico. Tenemos muchísimas herramientas para poderlo utilizar. Ustedes nos imaginan las herramientas que este libro nos ayuda a identificar en nuestra vida, porque no todas las tentaciones a veces vienen así de una manera tan específica, tan visibles. Hay cosas que a veces son más profundas, menos evidentes. Entonces, para que podamos hacer la lectura de este libro, que fue la tarea que pusimos, con el favor del Señor vamos a estar considerando un poco más acerca de estos temas. No estamos abarcando todo el tema de la tentación, nos enfocamos principalmente a ver cómo fue la tentación en la vida del Señor Jesucristo, medio vislumbramos cómo puede aplicarse eso a nuestra vida, pero el tema es muchísimo más grande, tiene muchísimo más para abarcar, muchísimo más para considerar. Incluso si tenemos otra reunión abarcando algunos otros puntos más prácticos que podemos llevar más en nuestra vida diaria, aún así sabemos que el tema no se agota y por eso también les pedimos que leyeran este libro, porque a pesar de que no habla específicamente y así directamente de la tentación, si no empezamos con esto que es nuestra mortificación del pecado, no vamos a tener éxito en ninguna de las tentaciones que van a venir y que seguro van a seguir viniendo, incluso después de haber tenido una victoria como la del Señor, que fue haber tenido algo muy evidente y hermoso que fue lo del bautismo, ser lleno del Espíritu Santo, ¡pum!, vino la tentación y por la palabra no sabemos cuántas veces más fue tentado y en qué otros aspectos, sabemos que fue tentado en todo, en todas las esferas en que puede ser tentado un ser humano y por la misma palabra que fue lo que leímos, sabemos que el enemigo volvió a tentarlo de muchas maneras. Si lo hizo con él, imagínese con nosotros.
necesitamos estar armados, necesitamos conocer de la palabra, necesitamos aprender a usarla, necesitamos empezar a ejercitarnos en esas habilidades como no sé si estará bien dicho o correcto, pero en esas habilidades como guerreros de los ejércitos del Señor, luchando contra este enemigo que a pesar de que ya está vencido, está dando sus últimos aleteos con las últimas fuerzas que le quedan y está en nosotros poder hacer esto. Resistir al diablo, utilizando las herramientas que Él nos dejó, sometiéndonos a Dios, siguiendo el ejemplo que el Señor nos dio, sometiéndonos a Él, creyéndole a Él, no tentándolo, ejercitándonos en la palabra, utilizándola y no dejándonos seducir por las artimañas del enemigo que son bien sutiles y es bien astuto. Entonces necesitamos estar bien fortalecidos en el Señor y que el Señor nos ayude a que todo esto que estamos recibiendo, que no solamente quede aquí en nuestro conocimiento, no solamente quede en nuestros apuntes en el cuaderno, sino que esto sea para nuestra propia santificación, para nuestra propia salvación, para que cuando nosotros miremos todo este material, cada una de nosotras pueda, si tiene, lo que siempre les decimos, chicas, y pueda que esto suene repetitivo, pero es necesario. Si usted tiene certeza de salvación, necesita empezar a fortalecer su proceso ahora de santificación, de poder purificarse, de poder estar haciendo todo este proceso que solamente con la ayuda del Espíritu Santo es algo que vamos a lograr. Y si usted se da cuenta que definitivamente usted no ha nacido de nuevo, pregúntele al Señor, Señor, necesito que confirmes, ¿en realidad nací de nuevo? Sí, ya naciste de nuevo, sigue en el camino de santificación. No, no has nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo porque de nada sirve venir a las reuniones, de nada sirve escuchar. Si no ha nacido de nuevo, puede usted en algún momento llegar allá y decir, no te conozco, no vas a entrar, no tienes acceso acá. Lo más importante de esta carrera cristiana es nacer de nuevo. Es nuestro primer objetivo. De ahí en adelante ya vienen todas estas cosas. Si usted no nace de nuevo y no tiene el Espíritu, créame que no está, de nada sirve tener toda esta teoría, de nada sirve. Entonces, que esto no sea solamente teoría, palabras, cosas que nosotros estamos entendiendo o creemos que estamos entendiendo, sino que esto de verdad nos lleve a tener una realidad espiritual, que nos podamos arrepentir, que podamos creer en nuestro Señor, que podamos empezar este camino de la santificación, de la mortificación del pecado, de la victoria contra la tentación, con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él, nada de lo que nosotros hagamos va a tener ningún peso. Entonces, chicas, ahora sí con esto ya terminamos y que pedimos al Señor que esto sea para la salvación de nuestras almas. Amén.